Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Así es. Bueno, para empezar esta meditación de este día martes, la canción que escuchamos hablaba de la fidelidad. Grande es tu fidelidad. De cada calidad la fidelidad de nuestro Dios, que Él nos proveyó de todas las cosas. Él nos proveyó de poder, nos proveyó de muchas bendiciones, que muchas veces nosotros no hacemos uso de ellas. Quizá porque dudamos, quizá porque no pensamos que es tan así, pero Dios es poderoso en todas las cosas y nos proveyó todas las cosas. Para la meditación de esta, de esta noche vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Marcos 9, 14. Vamos a leer hasta el 29. Dice así, el versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes, y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarrajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hasta ahí nomás la lectura de su palabra. Yo quisiera que en estos momentos entremos en este relato, en esta historia, en esto que nos habla de los acontecimientos del Señor Jesús. Vemos a un hombre desesperado que corrió de rodillas, corrió y se puso de rodillas ante nuestro Dios, trayendo a su hijo endemoniado. Pero si podemos ver en el cuadro mucho más antes, el Señor viene con sus 3 discípulos después de haberse transfigurado, después de haber mostrado su gloria. Está bajando y ve a los demás disputar con la multitud y dice, y cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron. El Señor Jesús baja, después de transfigurarse, y ve a los demás discípulos disputando con otras personas, y dice, viéndole, se asombró. La gente viéndole se asombró. ¿Por qué se asombró la gente?
quizás uno podría decir, viene de la transfiguración y le quedó algo, le quedó de esa gloria que mostró a los demás discípulos en su rostro. Quizás la gente de eso se asombró y dice, y le saludaron, ¿no es cierto? Pero también podemos ver cómo el Señor Jesús, su amor y su misericordia, por más que haya revelado su gloria, haya estado en su gloria por unos momentos, así como es su gloria, dice que estaba con Moisés y con Elías, no olvidó la necesidad de su gente, no olvidó la necesidad del hombre, no olvidó de lo que somos, lo débil que somos, lo necesitados que somos, ¿cómo decirlo? ¿Cuántas pagas nos hace Él, no es cierto? Porque muchas veces no podemos hacer las cosas, porque Él nos hace falta en todo. Y dice, y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa fumarrajos, y cruje los dientes, y se va secando, y dijo a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Algunos comentaristas dicen que esto se lo refirió en realidad a todas las personas que estaban en el lugar. Pero mi pensamiento es este, el pensamiento que Dios puso en mi corazón es este, que estas palabras estaban dichas solamente a los discípulos. Teniendo en cuenta que los discípulos estaban con el Señor Jesús todos los días, recibían su enseñanza, eran privilegiados porque podían escuchar de la boca misma del Maestro todos los días y las cosas que les enseñaba, porque para los demás le era oculto algunas cosas, sin embargo a los discípulos le era revelado. Pero también podemos ver en Mateo 10.1, Mateo 10.1, dice así el Evangelio de Mateo. Mateo 10.1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar a toda enfermedad. ¿Qué cosa, no? Ya el Señor ya le había dado autoridad a esos discípulos para echar espíritus inmundos. Le dio autoridad. En el Evangelio de Lucas 9.1 dice de esta forma. Lucas 9.1 dice así. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Qué pasó con ese poder? ¿Qué pasó con esa autoridad? ¿Habían perdido la fe? ¿Se había menguado la fe en ellos? Qué importante que es la fe, ¿no es cierto? ¿Había menguado el poder en Cristo? ¿Creer en Cristo? ¿Se habían alejado de alguna forma en sus corazones? ¿Qué pasó? El Señor les dio autoridad para hacer estas cosas, sin embargo no pudieron. Sin embargo, no pudieron. Por eso el Señor le tiene que decir, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os he de soportar. Trae acá a tu hijo, le dice al Padre. Hermanos, muchas veces también quizás nosotros nos encontramos en problemas que quizás son muy grandes para hacerle frente. Y esto muestra nuestra impotencia. Dios acá también nos quiere mostrar nuestra impotencia al estar separados de Él, alejados de Él. Somos propensos a dudar, somos propensos a ser incrédulos muchas veces. El problema es grande, el problema es inmenso. Fortalécenos nuestra fe, debe ser el pedido siempre al Señor Jesús, al autor y consumador de nuestra fe. Después dice más, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús le prendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y se le devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios.
ahora sí, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje sobre los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echaba espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y acá también podemos ver, hermanos, porque después la respuesta del padre, cuando el Señor le dice, si puedes creer, el padre le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Esta expresión de un padre desesperado, ya quizás habiendo hablado de muchas cosas y habiendo sufrido desde que su hijo era un niño, tantas cosas había pasado y había visto y le había llevado para que curen y no habían podido hacerle nada. E incluso los discípulos del Señor Jesús, incluso los discípulos no pudieron. Ayuda, y podemos entender esta expresión del Padre que dice, si puedes creer, le dice el Señor Jesús en el versículo 23, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Hermanos, este cuadro y estas palabras me hace acordar cuando Juan, en la tormenta, en la barca, cuando dejan a la multitud después de haber alimentado, se levanta una tormenta y el Señor Jesús viene caminando sobre las aguas. Primero es un susto, pero después el discípulo pide que yo vaya a ti. ¿No? Qué fe tan grande, ¿no? Pide que yo vaya a ti y Él pone los pies sobre las aguas. Podemos decir, ponemos los pies sobre las circunstancias que vivimos, sobre las pruebas que transitamos, que pasamos. Ponemos nuestra confianza plena en Él y caminamos sobre ellos sin que nos afecte a nosotros. Pero sin embargo, el apóstol, sin embargo, el discípulo, dudó y se sumergió y empezó a sumergirse, ¿no es cierto?, en las aguas. Y así nosotros también empezamos a sumergirnos. Y podemos decir, creo, sí creo, Dios, sí creo, pero ayuda mi incredulidad. Y también en lo que ya hemos escuchado en reuniones anteriores, María, a la entrada del sepulcro de su hermano, Señor, ya es de 4 días. Si hubiera estado aquí, quizás no hubiera muerto, dice María. Pero sin embargo, el Señor, no te he dicho que si crees. Y podemos otra vez recalcar en este pasaje la importancia de la fe, la importancia que tiene la fe en un cristiano. Más el justo por la fe vivirá. Vivir en justicia, vivir en integridad, vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Tan difícil es para nosotros? Es comprensible, hermanos, es comprensible. Dios conoce nuestra debilidad y conoce nuestros límites. Por eso Él siempre dijo, orad sin cesar. Debemos encomendarnos todas nuestras causas, dolencias, interceder por nuestros hermanos en oración, dejarla en las manos de Dios, sabiendo que Él obra. Porque dice, vosotros que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Ya, hermanos, como para ir cortando esta meditación, entonces el Espíritu dice el versículo 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Acá podemos decir también, hermanos, cómo el Señor Jesús da vida nueva. Dice que los demás lo vieron y pensaron que estaba muerto y dijeron, está muerto. El Señor Jesús le dio un espíritu, le dio una vida nueva. Una nueva vida empezaba en él, en el muchacho, así como en cada uno de nosotros.
empieza una nueva vida. Y nos da autoridad y poder. Sobre toda prueba, sobre toda dificultad, somos más que vencedores en Cristo, sobre el mismo Satanás, pero aferrados en Cristo. Porque sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Hermanos, que esta noche nuestras oraciones puedan ser y podamos entrarnos en las profundidades de las promesas del Señor Jesús, entrar en las profundidades de la promesa del Señor Jesús, confiando en que Él obra justamente por cada uno de sus hijos. Sumerjámonos en esas promesas, entremos a los brazos del Señor Jesús, al amor del Señor Jesús, al amor de nuestro Dios, sabiendo que Él da buenas cosas a sus hijos y que Él solamente puede guiarnos a un buen puerto. Hermanos, Dios bendiga su palabra en esta noche. Amén. Gracias, David. Y nos hace pensar de cómo está nuestra fe con el Señor.